Bienvenidos a otro episodio de Espacio Mita. Bueno, hoy tenemos el placer de estar con el doctor Eduardo Pagano. Él es director del Laboratorio de Genómica y Marcadores Moleculares, profesor titular de la Cátedra de Bioquímica, Departamento de Biología Aplicada y Alimentos. ¿Te presenté bien? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo estás, Eduardo? Un placer tenerte. Bien. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar acá, ¿eh? De verdad, un lujo para nosotros. Bueno, esperemos que al final de la entrevista sigan Sí, pensando claro lo que mismo. sí, claro que sí. Vamos a introducir el tema con esto que me Sí. parece maravilloso. ¿Qué es el mejoramiento genético y cómo lo aplicamos? ¿A qué puede aplicarse? Bueno, el mejoramiento genético es hacer que cada año o cada época de cultivo lo que se siembre dé un mejor producto. Y eso empezó prácticamente con la humanidad. O sea, cuando los primeros, no sé, trogloditas dejaron de ir buscando frutos para recoger o cazando animales y se asentaron y empezaron a ver que de las mejores plantas, sembrando las semillas, salían mejores plantas y así sucesivamente, llegamos a una evolución de las especies en donde las especies actuales que nosotros consumimos no tienen nada que ver con las originales, con sus ancestros, digamos. Si uno ve una planta de maíz actual, y no tiene nada que ver con su ancestro. Original. Claro, con el primero que apareció y que empezó a consumir la especie humana. O sea, fue evolucionando. Fue evolucionando en base a la selección que hace, a la intervención del ser humano, de las personas. Y ese mejoramiento es aplicable a qué, por ejemplo, a muchísimas cosas. A todo lo que nosotros consumimos, todo. O sea vegetal o animal. O sea, digamos, ahora está profesionalizado, pero Sí. durante muchos años, muchos siglos se hizo en forma amateur, digamos. La gente que tenía, la gente rural, digamos, que se alimentaba y que vendía sus excedentes al resto de la comunidad y bueno, iba buscando hacer cada vez las cosas mejor. Se trata de eso, ¿no? Claro, era como en un pueblo decir, no, comprarle el grano para hacer la harina, comprarle el grano a fulano que tiene un buen grano. Claro. De ahí vienen algunos apellidos italianos, como Belgrano. Ajá. Sí, es histórico todo esto. Es histórico, claro, Sí. no es algo actual, sino que esto viene evolucionando y evolucionando, evolucionando hasta el día de hoy, digamos, Sí, ¿no? exactamente. ¿Y cuál es la función principal del laboratorio de genómica? Bueno, lo que hacemos nosotros básicamente es acelerar todo ese proceso. Bien. Digamos, para que una planta sea seleccionada por un buen rendimiento, tenemos que sembrar la semilla, esperar a que crezca la planta y recoger la cosecha, recoger el grano y ver cuánto produzco esa planta. Toda esa información, como dice mi nieto cuando tenía 6 años, que le pregunté qué es el ADN y me dice, y abuelo, el ADN nos hace ser lo que somos. Y es la mejor definición Mira. de ADN que escuché, Sí, me la dio un chico de 6 años, la uso en mis clases. O sea, todo está en el ADN. Después se modifica alguna cosa, digamos, un biólogo purista me diría, no es todo, no todo está en el ADN, porque sí, pero básicamente todo está en el ADN. Somos lo que somos por nuestro ADN. Por el ADN, o sea, yo me gustaría tener ojos celestes, pero no los tengo, son comunes los ojos que tengo. Y para colmo veo mal. Pero estaba en mi ADN, Claro. era obvio. Yo siempre doy un ejemplo de los grupos sanguíneos, ¿no es cierto? Si yo soy cero negativo, mi esposa es cero negativa. Cuando estábamos de novio le dije, mira, si tenemos hijos, van a ser cero negativos, no hay otra posibilidad. Por suerte no puso ninguna cara rara, o sea, Lo aceptó así. Una vez dando clase acá dije lo mismo y una señora que estaba en el público me dice, no, pero no puede ser, porque mi hermano está casado con la esposa, son los dos cero negativos y el chico es positivo. Y entonces yo dije, ¿qué hago acá? Trágame tierra. Un problema. Y ahí me hice una mentira. Le dije, hay variantes. Claro. Pero no hay variantes. No hay. Es así. Vos sabías que no había variantes. No es así. O sea, todo está en el ADN. Entonces nosotros podemos predecir el rendimiento que va a tener la planta a través del estudio del ADN. Cuando
está la planta al estado de semilla, o sea, antes de sembrar la semilla, al estado de semilla nosotros podemos analizar el ADN y decirle al cliente, bueno, esta semilla va a generar una planta que va a ser resistente a una enfermedad, que va a dar mucho rendimiento, que va a tener tales características. Claro, todas las características ya claro, las van a conocer cuando ya la plantilla, o sea, la a semillita. nivel de ADN, sí, sí. ¿Y cómo es el vínculo entre la academia y la empresa, por ejemplo? ¿Son muy distintos los plazos y los modos de trabajo? Sí, hace falta un cambio de mentalidad, digamos. La empresa tiene el prejuicio de que en la universidad se investiga cosas que no son aplicables y que están lejos de llegar a la sociedad. Y en la universidad, entre los investigadores y los científicos, está el prejuicio de decir que las empresas, digamos, no van a poder utilizar el conocimiento que están generando porque está muy alejado de lo que ellos pueden manejar. Y hay que vencer esos prejuicios. Y más en una facultad como la nuestra, que es una facultad de estudios tecnológicos, no es esencialmente científica la Claro. Facultad de Agronomía. Es más bien lo que enseñamos acá es básicamente la carrera de agronomía, específicamente, y en la carrera de alimentos, es tecnología. Entonces hay que acercarse a las empresas tratando de hablar el mismo idioma, que es un idioma que tiene varios componentes. Un componente económico muy fuerte y un componente de percepción pública muy, muy, muy importante, que hay que saber manejar y muchas veces eso está alejado de las universidades, ¿no? Bien. ¿Eso lo tiene más claro la empresa? La empresa, es necesario que la empresa tenga un claro conocimiento del efecto que puede tener sus productos en la sociedad, porque Claro. son los que la van a comprar. El consumidor. El consumidor, o sea, el estudio del consumidor es fundamental, es, digamos, uno de los 3 pilares. Producir con calidad y tratar de vendérselo a alguien. Yo puedo tener un buen producto, un buen alimento, pero capaz que me gusta mucho a mí. Es el caso del dulce de leche. El dulce de leche a nosotros nos encanta, pero no en todos los países. Yo voy a España, ofrezco alfajor de dulce de leche y me dicen, no, demasiado dulce. Claro. Entonces, pensar de que a todo el mundo le va a gustar lo mismo que a mí es un error. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse y también, bueno, hay que respetar que no todos tenemos los mismos gustos y apuntar a un público determinado con ciertos productos, ¿no? Y sí, pero eso hay que estudiarlo. Por eso se hace investigación y se estudia. Hay que investigar muchísimo. Claro. Para algunas sociedades algo funciona, para otras no. No, claro, por supuesto. ¿Y hay algún tema sobre el que te interesaría investigar, más allá de que puedas llevar el trabajo a cabo o no? Y bueno, mira, ya creo que lo que no investigué hasta este momento, medio que me queda poco tiempo. O sea, yo en esta última etapa de mi vida, lo que más me gusta es formar gente. O sea, es capacitar. Capacitar personas que puedan salir a la sociedad y lograr un impacto. Desde el punto de vista profesional, obviamente. Sí, sí, claro. Claro. Eso es más que nada lo que me siento más ilusionado en seguir realizando. ¿Y qué tipo de investigación? O sea, ¿qué investigaste? ¿Me puedes decir cuántos o cuáles? Te puedo hablar en 2 minutos de cómo fue mi carrera. A ver, Yo sí, me gusta. empecé investigando lo que es interesante, lo que no se conoce, tratando de descubrir cosas nuevas, hasta que me di cuenta que eso lo hacía Newton o Einstein. En nuestro caso, y en la Facultad de Agronomía, tenemos que hacer cosas que tengan un impacto en la sociedad. Entonces, yo creo que esta es una de las 2 facultades, capaz que esto me genera algunos inconvenientes, ¿no? Ahí empezamos ya con lo que te avisé de que, ojo conmigo, no tengo micrófono, puedo ser peligroso. Yo cuando estaba tratando de decidir cuál era la carrera que iba a estudiar, digamos, uno es romántico y dice, quiero salvar a la sociedad. Y yo detecté 2 carreras, medicina y agronomía. ¿Por qué? Porque medicina cura gente, curas enfermos, pero yo soy bastante susceptible. Entonces dije, no, esto no. Y la enfermedad más importante del mundo, la que sufre más gente, es el hambre. Esa es la enfermedad, las carencias nutricionales. Claro que sí.
Claro. Entonces dije, voy a estudiar agronomía para salvar al mundo. Tenía 15 años, obviamente. No Mirá, lo salvé todavía. pero Tengo un poco de tiempo. futurista vos también con lo que Sí, querías, por eso ¿no? nuestra función es producir alimentos, generar alimentos, para que la gente no sufra el hambre. Entonces, nuestra obligación es generar alimentos que sean de buena calidad nutritiva, que no generen impacto en la salud. Esa es nuestra función. ¿Y qué es un alimento transgénico? Bueno, un alimento transgénico es un alimento en donde alguna de las materias primas que se utilizaron provienen de especies vegetales o animales a las que se les ha introducido información genética de otra especie. Bien. Por ejemplo, los ejemplos que conocemos de maíz y de soja transgénica son ejemplos de que en el ADN de la soja o del maíz se ha introducido un fragmento que proviene de bacterias y que ese fragmento los hace resistentes a insectos o resistentes a herbicidas. ¿Y eso para el consumidor, o sea, para el ser humano? No, no tiene ningún efecto, ¿No? digamos. No, porque nosotros nos pasamos la vida consumiendo ADN. Estoy hablando con vos y estoy tragando aire. En el aire vienen bacterias, las bacterias tienen ADN, me las estoy tragando permanentemente. Dentro de nuestro organismo hay uno, pero no creo que sea cierto, pero uno dijo, tenemos tanto ADN de microorganismos como ADN propio. No sé si es verdad, pero nadie lo puede discutir. Claro, ¿viste? Esas cosas que se dicen en divulgación, pero sí, nosotros estamos permanentemente en contacto con ADN. Y convivimos también con microorganismos, obviamente. Todo el ya tiempo. Nuestra flora intestinal está llena de bacterias y microorganismos. Sí. Y nuestro ADN tiene fragmentos de microorganismos. Claro. Que en algún momento entraron de alguna manera en la evolución, digamos, la evolución de la especie humana. Tenemos ADN que provino de otro organismo y no pasa nada. Ahora, cuando nosotros comemos un alimento transgénico, el ADN se degrada todo. La probabilidad de que ese ADN de la bacteria que da resistencia a un herbicida pase al ADN humano es bajísima, es muy baja. O sea que el alimento transgénico es totalmente inocuo. Qué bueno aclararlo, porque mucha gente deja de comer algunos alimentos saben que son transgénicos, por esto que decís, porque piensan que son nocivos para la salud. Entonces es importante aclarar una cosa esto. que se estudia es que el producto del gen transgénico no sea ni tóxico ni alergénico. Y si eso se estudia, digamos, como paso previo para hacerlo. Para liberar al comercio una variedad transgénica. Se estudia a nivel de la Secretaría de Agricultura. Pero el alimento transgénico es totalmente seguro. Inocuo. Sí. O sea que se puede comer tranquilamente la soja. Pero si yo ahora, todos los que están acá presentes, traigo un plato de garrapiñada de soja y le digo, esta garrapiñada de soja es de soja convencional y esta garrapiñada de soja es de soja transgénica, les puedo asegurar que se vacía primero el plato de la convencional. Ah, de la convencional, por eso, porque la gente tiene miedo a lo transgénico. Y tiene dudas. Porque no tiene mucha información a lo mejor, ¿no? Y tiene dudas, qué sé yo. Sí. ¿Crees en los fantasmas vos? No. No hay fantasmas, pero bueno, hay energías que pueden. Y si se me apaga la luz me da miedo. Claro. Si me apaga la luz me da miedo. Claro. Y si estoy caminando por el cementerio de noche y estoy aterrado. Pero los fantasmas no existen. No existen. Son las energías que existen, ¿no? Y que para uno puede ser un fantasma o puede ser una energía oscura o puede ser lo que uno quiere. Decime, ¿qué ejemplos de alimentos genéticamente modificados tenemos? Mira, los dos cultivos más importantes en cuanto a transgénicos que se consumen, ¿no? Que consumen con los alimentos, son el maíz y la soja. Hay otros ejemplos, pero no son tan importantes comercialmente como el maíz y la soja. Maíz fundamentalmente resistente a insectos porque se le incorporó una proteína que cuando el insecto come, o sea, se incorporó el gen que da una proteína que para los insectos es una toxina. El insecto come la hoja de maíz o el grano de maíz y se muere. Esa toxina es inocua para los seres humanos porque no tenemos forma de reconocerla.
dentro de nuestro organismo. O sea que es solo para el insecto. Es solo para el insecto. Y en el caso de la soja, históricamente la soja transgénica es soja resistente a un herbicida, que es el glifosato, entonces eso ha reducido mucho los costos de producción para el productor, porque antes lo que pasaba era que el glifosato se pasaba con una soguita impregnada en el herbicida que tocaba las plantas de sorgo de Alepo, que era la principal maleza de la soja, y se moría la planta de sorgo de Alepo, y la soja no se moría porque estaba más petiza. Ese sistema de producción era carísimo y poco eficiente. Con la soja transgénica, el productor puede con un equipo de aplicación o con un avión o con lo que sea, espolvorear el herbicida glifosato sobre el cultivo y se van a morir todas las malezas y las plantas de soja van a quedar vivitas y coleando porque tienen mantienen. La enzima que inhibe el herbicida es resistente al herbicida. O sea que la ventaja es para el cultivo. Diste en el clavo. Ese es el problema de los transgénicos, de la mala percepción pública de los transgénicos. Ajá. Que la sociedad no puede visualizar el beneficio. Ajá. O sea, vos a la gente le decís, ¿comés transgénico o no comés? No, prefiero no comerlo. ¿Y por qué? Y no, prefiero no comerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si tuviera un beneficio del transgénico? ¿Qué pasaría un celíaco si come un transgénico libre de las proteínas? Si tiene los un comería. Claro. ¿Qué pasa si una persona, acá en Argentina hay mucha gente que le falta vitamina D? ¿Qué pasaría si se generara un transgénico con enriquecido? Enriquecido, sí. Se comería. Hay una anemia crónica acá en Argentina. ¿Qué pasaría si hubiera un alimento que permitiría evitar esos casos de anemia? La gente lo percibiría. Claro. Lo que pasa es que durante los años todas las empresas apuntaron a los transgénicos que tienen un beneficio para el productor, básicamente, para la empresa y para el productor. El caso del herbicida, la empresa que hace el transgénico vende el herbicida, entonces se beneficia por dos lados, porque el productor compra el transgénico y le tiene que comprar el herbicida. Hay dos tipos de beneficios. ¿Y el consumidor dónde está? El consumidor está mirando a ver qué pasa. Entonces, ¿cuál es la política? La política tuvo dos puntas. Una que es una política agresiva para obligar a que el consumidor no le quede otra, porque no hay otro producto en el mercado que no sea transgénico, entonces el consumidor está obligado a consumirla. Esa es una estrategia. Y otra estrategia simultánea es tratar de convencer al consumidor que el transgénico es inocuo, que no le va a hacer nada. ¿Y qué percepción tiene uno de un científico? ¿Cómo se genera la percepción hacia el científico? Yo tengo bastantes años. Cuando yo era chiquito estaba el profesor Neurus. No sé si los conocen, el profesor Neurus. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo era? ¿Era bueno o malo el profesor Neurus? A veces bueno y a veces malo. Era generalmente malo, quería dominar el mundo. Sí, ahora mis hijas me hablan de Pinky Cerebro, claro, ¿no? Y ahora estoy viendo los dibujitos animados de mi villano favorito y veo que el científico que asesora al villano es casi como un profesor Neurus, es casi como yo, digamos, porque tiene bata puesta, anteojos y todo eso. No son tan malos. Yo soy más lindo. Pero, digamos, hace maldades. O sea, le gusta hacer maldades. Entonces, le gusta investigar y probar, ¿no? Sí, pero digamos, sin preocuparse demasiado por las consecuencias. No, claro. Entonces, la gente, digamos, respeta el conocimiento que tienen los científicos, pero cuando se meten en su vida diaria, medio que los genera cierto temor a las cosas raras que los científicos hacen. Entonces, primero que el científico comunica mal, porque no está preparado para comunicar, y la sociedad tiene una percepción no demasiado agradable con respecto al mundo científico, ¿no? Basta con ver las novelas y las películas. Yo ahora estoy leyendo una novela que se llama Cromosoma 6, todavía no llegué y es terrible, o sea, está muy bien escrita desde el punto de vista... Y porque es experimentación también, entonces al ser experimentación van a salir cosas buenas, cosas malas, y ellos siguen experimentando.
Sí, Entonces, qué sé yo. por eso se le ve el lado malo. Por eso no soy Porque nada... prueban. Sí, yo no soy nada confiable porque me gustan ese tipo de películas. El gabinete del doctor Caligari, todas esas son terribles, esas películas. Entonces vos te considerás malo. No sé qué diría la gente que me conoce, pero No, hay una no, cosa no. que te querría decir. Si a mí me preguntás, ¿vos te considerás científico o qué pensás que sos? Y yo, digamos, no me quedó más remedio que ser científico, pero mi vocación no va por ahí. Mi vocación va más por la ingeniería, por la tecnología, por resolver problemas. Muchas veces el científico hace algo porque nadie lo hizo, porque es interesante, que sea, no, a mí me gusta resolver problemas, Claro, claro. básicamente. Sí, es muy importante lo que dijiste también al principio de la entrevista, cuando hablamos de salvar a la humanidad, que cuando tenías 15 años, ¿no? Contaste un poco tu historia. Uh-huh. Eso es, para un chico de 15 años en ese momento, y tener ese pensamiento es de mucho peso. Y sí, ¿no? No tenés que olvidar que yo tenía 15 años en el 73. No era tan fácil ser adolescente en aquella época, digamos, no era fácil. Claro. Hoy, digamos, los adolescentes... Sin embargo, yo veo con satisfacción que hay muchos chicos con la misma forma de pensar ahora. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Lo bueno de trabajar en la universidad es el contacto con los jóvenes. Nosotros en el laboratorio, la mitad del laboratorio son estudiantes, son pasantes. Somos unas 20 personas más o menos, la mitad son estudiantes Son estudiantes. Sí, tenemos estudiantes de agronomía, de ciencias ambientales, de alimentos, de varias carreras tenemos estudiantes. Y vos ves que hay una evolución también en los chicos que estudian. Hay chicos con mucho amor propio. Claro. Y eso a mí me gustan que los jóvenes tengan amor propio, que digan golpearse el pecho. Yo siempre le digo, golpearse el pecho y salir a la selva, porque la vida es una selva, digamos, no ¿Sí? Pocas personas te regalan algo. Tenés que hacerte tu camino. Sí, si vos le preguntás a cualquiera qué personas influyeron en tu vida y te dice 2 o 3, es que algún problema hay. Porque, digamos, conocés millones de personas y solo 2 o 3 te hicieron bien. Sí, es que viviste en soledad, ¿o no? Sí, o que la vida es una eterna competencia. Sí, totalmente. Por los recursos, entre ellos los alimentos. Los alimentos, sí. Por eso hay que producir más. Gran tema los alimentos, ¿no? Uh-huh. Con toda la riqueza que existe a nivel alimenticio, lo que decís vos, tanta desnutrición y tanta carencia de nutrientes en tantos lugares, la verdad que es bastante terrible pensar en eso. Uh-huh. Pero bueno, hay que seguir avanzando y evolucionando. Seguro. Y me parece que Argentina, ¿cómo se encuentra posicionada en todo este movimiento de lo transgénico, la producción? Argentina fue uno de los primeros países que adoptó la biotecnología moderna, digamos. Uh-huh. O sea, acá, después de Estados Unidos, fuimos nosotros los que aceptamos los transgénicos. ¿Sí? Uh-huh. Después llegó Brasil. Brasil ahora es una potencia que compite con Estados Unidos. Bien. Nosotros estamos terceros. Antes éramos segundos, ahora estamos terceros. Bueno. En producción de transgénicos y en producción de alimentos. Somos muy importantes a nivel mundial en producción de materias primas para la alimentación. Argentina es un país, nos respetan muchísimo. Yo tuve la oportunidad de viajar por todos lados, por Estados Unidos, China, Europa, Asia, viajé un montón de lados. Cuando tenía funciones aquí un poco más de mayor jerarquía, digamos. Y pude ver que nos respetan muchísimo en el exterior, muchísimo nos respetan. ¿Y nos respetan por la calidad del trabajo, por la calidad del producto, por tecnología? ¿Por qué? Y nos respetan por cosas que nosotros no tenemos presentes en la vida diaria. Generalmente nos vivimos quejando de nosotros mismos. Claro. Y en realidad este país hizo cosas maravillosas. Este país es... Yo acabo... El mes pasado volví de Europa y cuando llegué a Ezeiza dije, te amo Argentina, porque realmente no hay otro país como este. No hay. De tanta riqueza, ¿no? De tanta riqueza. Nos preocupamos demasiado por el dólar, el gobierno, la política y todo eso, y nos damos con látigos por esas cosas, pero en realidad
en el trato personal, persona a persona, y es maravillosa la vida en Argentina. Sí. Sí. Tengo un amigo que cuando viajaba a Estados Unidos, en Illinois, se escuchaba la radio de Chicago todos los días a las 5 de la tarde porque se hablaba de la agricultura argentina. Tuve reuniones con decanos de facultades de agronomía de diversos países, Estados Unidos especialmente, que me decían, tengo una sola pregunta para hacerle, ¿me pueden mandar más estudiantes? Porque nosotros preferimos los argentinos, vienen con mucho amor propio. Entonces vienen a hacer un doctorado y lo terminan el doctorado. Van con mucho ímpetu, con muchas ganas. Claro, por ahí de otros países van y se asocian a un cineclub, digamos. Claro, se empiezan sí, a dispersar. Sí. Y en cambio uno va un fin de semana a una universidad y ve que los argentinos están trabajando. Van con ese objetivo y lo cumplen. Y lo cumplen. Claro. Y por eso hoy tienen posiciones destacadas en muchos lugares del mundo. De hecho, en muchos países europeos, bueno, creo que Italia también, a veces solicitan estudiantes y gente argentina para que vaya a ocupar puestos de trabajo importantes, sí, ¿no? De investigación y en Sí, Europa. vos te encontrás argentinos por todos lados. Sí. Bueno, tenemos mucha materia prima buena, ¿no? Sí. Que deberíamos reconocer y, sí. y darnos La cuenta. Universidad de Buenos Aires es una de las mejores del mundo. Tiene 3 condiciones, que es masiva, tiene ingreso irrestricto y es gratuita. Esas 3 condiciones no se dan en ningún lugar del mundo. La 4ª condición que marca la diferencia es que es de excelencia la universidad. La educación que se imparte aquí es de excelencia. Una vez vinieron una delegación de unos 10 chicos de Estados Unidos a hacer un intercambio y cuando se despidieron una de las chicas dijo algo, dijo, acá la educación en esta universidad es rústica. Dijo rústica. Sí. Pero la fortaleza está en el conocimiento, está en los profesores, en el sistema mismo, en los propios estudiantes, en sus compañeros, en el personal administrativo, todo. O sea, el nivel de participación personal que hay, de involucramiento que hay en la educación es buenísimo aquí. El nivel humano, ¿no? El nivel humano. Importantísimo. Y eso hay que defenderlo a muerte. Importantísimo. Sí. La calidez también, ¿no? Sí. La calidez que detectan cuando vienen estudiantes extranjeros que se incorporan rápidamente a la sociedad. Me acuerdo el año pasado recibimos a un estudiante de Holanda y se la pasaba comiendo empanadas. y después las empezó a hacer él. Entonces le preguntamos, sí, ¿qué empanadas hiciste? No, me habían sobrado unas papas y hice unas empanadas. ¿Empanada de papa? Sí, un montón de anécdotas. Inventó. Sí. No, acá adoran este lugar. Qué bueno eso. Siempre tuvimos buenas experiencias. Y si tuvieras que sintetizar tu trabajo en una sola línea, ¿qué dirías? Mirá, una vez acá vinieron a evaluar la calidad de la enseñanza, ¿no? Eran 3 profesores de diferentes países y había una profesora que venía de Venezuela y tímidamente preguntó ¿por qué somos profesores universitarios? ¿No? Y tuvo algunas respuestas medias tontas, ¿no? Yo me vi en la obligación de intervenir. Trato siempre de no intervenir, pero ahí me vi en la obligación de intervenir. Y ahí logré la definición de mi actividad profesional. Prácticamente es una definición de vida. A mí me gusta descubrir cosas y contarlo. Y un profesor universitario hace ciencia, resuelve problemas, está descubriendo cosas, pero no se queda ahí, se lo cuenta a sus estudiantes. Lo transmite. Lo transmite para que sus estudiantes reproduzcan el mismo proceso, resuelvan problemas y transmitan el conocimiento. Y eso genera un círculo virtuoso en la sociedad que hace que mejore. Cada vez tenemos una mejor sociedad. Si yo me quedo con el conocimiento, no se lo digo a nadie, soy bárbaro, ¿no? Soy un genio, pero ¿de qué sirve? Claro. Estiro la pata y chao, ahí se quedó. Claro, quedó todo adentro. No sirve. Seguro. No, hay que dar, sí. Eso es lo importante. Qué lindo, me encantó todo lo que contás, la verdad, divina la entrevista. Bueno, no sé gracias. Cómo te sentiste, pero a mí me encantó. No, yo bárbaro. Me encantó. ¿Esto está filmado? Eso está grabado. Ah, claro. ¿Ya está grabado? Sí, Uy, sí, ya grabamos. Uy, tendría que haber sido más serio por ahí. No, se trata de esto,
de ser como sos. Bueno, la verdad gracias. que transmitiste mucha calidez, mucha información, mucha sabiduría. Un placer. Bueno, gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Bueno, así nos despedimos de Espacio Mita.